Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en Cochabamba, Bolivia. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del misterio de la hora de su venida, o sea, de la hora de la venida del Hijo del Hombre, pues este es el tema más importante para la raza humana en este tiempo, así como lo ha sido en otros tiempos. Para eso quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 30 en adelante, donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos permita comprender este misterio de la hora de la venida del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del Hijo del Hombre está señalada para el tiempo final, y ese es el evento más importante prometido para el tiempo final, y es el misterio que toda persona que ha leído la Biblia ha deseado conocer en su vida. Y para poder comprender este misterio, nosotros necesitamos entender lo que fueron los días de Noé y lo que fueron también los días de la primera venida de Cristo. Si no podemos comprender esas cosas, pues tampoco podremos comprender el misterio de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Pues Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, ¿qué sucedió en el tiempo de Noé? Para aquel tiempo, Dios envió a este planeta Tierra un profeta dispensacional llamado Noé. Cuando se nos habla de un profeta dispensacional, se nos está hablando de la clase de profeta más grande que Dios puede enviar a este planeta Tierra. Y cuando Dios envía un profeta dispensacional a la Tierra, un evento mayor del programa divino se lleva a cabo. Y para el tiempo en que Noé apareció en la tierra,
encontramos que Dios le dijo a Noé que había llegado al fin para la raza humana. Y le dijo a Noé las causas por las cuales había llegado al fin para la raza humana. Pero le dijo a Noé que preparará un arca, le dio el modelo, el diseño, o sea, el plano, y le dijo que él preparara el arca para salvarse él y su familia y los animales que entrarían al arca. Encontramos que Noé anunció que vendría un diluvio y comenzó a construir un arca, una embarcación grande. Y muchas personas para aquel tiempo pensaban que Noé estaba loco, pues en aquel tiempo no llovía como en la actualidad. Y encontramos que en aquel tiempo hubo muchas religiones como en nuestro tiempo. Hubo grandes líderes religiosos también de las religiones de aquel tiempo, pero entre ellos hubo un hombre llamado Noé, el cual ofrecía a Dios los sacrificios por el pecado, como lo había aprendido de Adán, de Abel, de Set y los demás que eran de la línea ascendiente de él, ascendente. Ahora encontramos que Noé ofrecía a Dios esos sacrificios por sus pecados. ¿Y qué poder tenían esos sacrificios para el pecado y contra el pecado? Pues en el Antiguo Testamento encontramos que los hombres de Dios ofrecían a Dios esos sacrificios, y encontramos que Dios también le estableció por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo esos sacrificios. ¿Qué importancia tenían esos sacrificios? Es que esos sacrificios por el pecado eran tipo y figura de nuestro amado Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Eran el tipo y figura, eran la sombra del Cordero de Dios que vendría a este mundo y daría su vida y derramaría su sangre para limpiarnos de todo pecado. La sangre de aquellos animalitos en el Antiguo Testamento solamente cubría el pecado, y cuando Dios miraba a la persona que había ofrecido a Dios esos sacrificios, Dios no veía el pecado en esas personas porque estaba cubierto con la sangre de aquellos animalitos, pero no estaba quitado el pecado de esas personas. Pero esos sacrificios señalaban a un hombre que vendría y que quitaría el pecado del mundo, en el cual se cumplirían todos aquellos tipos y figuras, en el cual se cumplirían todos aquellos sacrificios. Y cuando apareció Jesús, Juan el Bautista predicando dijo que después de él, detrás de él vendría uno más poderoso que él, y él les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y él dijo que el que lo mandó a bautizar le dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma, ese es él. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean ustedes, cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no estaba señalando a un animalito, sino estaba señalando a un hombre llamado Jesús. Y ahora vean ustedes cómo en Jesús de Nazaret se cumplirían todos esos sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios. Y luego del sacrificio de Cristo como Cordero de Dios, no se necesitarían más sacrificios por el pecado, porque la sangre de Cristo quita el pecado del ser humano. No lo cubre, sino que lo quita. Por eso, cuando Cristo murió y resucitó, con él resucitaron los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob y todos estos santos del Antiguo Testamento, y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Así lo dice el capítulo 27, verso 50 en adelante del Evangelio según San Mateo. ¿Y por qué resucitaron ellos y aparecieron en Jerusalén? Porque
ellos tenían sus pecados cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios que ellos habían ofrecido a Dios, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el pecado de ellos fue quitado por la sangre de Cristo. Y ahora ellos podían resucitar y podían ir a la presencia de Dios con Jesucristo al Cristo resucitar. Y 40 días después de la resurrección de Cristo, encontramos que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Con Él ascendieron al cielo los santos del Antiguo Testamento que habían resucitado. Y ahora vean ustedes cómo en Jesucristo se cumplieron todos aquellos sacrificios por el pecado y por la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora nosotros no necesitamos ofrecer a Dios corderitos o machos cabríos por el pecado, sino que tenemos un sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario llamado Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es para todo ser humano que quiera quitar sus pecados y quiera aparecer delante de Dios sin pecado. De otra forma, la persona aparecerá delante de Dios con pecado, porque no hay otro sacrificio por el pecado sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso podemos ver que después de Cristo, para el año 70 de la era cristiana, Jerusalén fue destruida conforme a las profecías de Cristo, que no sería dejada piedra sobre piedra que no fuera derribada. Aún el templo fue destruido conforme a la profecía de Cristo, y de ahí en adelante el pueblo hebreo no ha podido ofrecer más sacrificios a Dios allí en el lugar donde estaba el templo, y por consiguiente no han podido ofrecer el sacrificio del macho cabrío y llevar la sangre del macho cabrío de la expiación al lugar santísimo y colocarla sobre el propiciatorio, porque ya no tienen el templo allí en Jerusalén. Y por consiguiente el pueblo hebreo ha estado bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen un sacrificio por el pecado y tampoco han aceptado el sacrificio por el pecado que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, han estado sin sacrificio por el pecado y por la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, porque no han aceptado el sacrificio de Cristo, el cual es el único sacrificio aceptado por Dios en el tiempo presente, como desde el momento en que Cristo lo ofreció a Dios en la cruz del Calvario. De ahí en adelante no hay otro sacrificio por el pecado aceptable ante la presencia de Dios. Solamente uno, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y encontramos que millones de seres humanos han estado recibiendo a Cristo como su Salvador, como el Cordero de Dios, y han estado lavando sus pecados en la sangre de Cristo, y han estado recibiendo el Espíritu de Cristo, y así recibiendo el nuevo nacimiento del cual Cristo habló a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Y ahora vean ustedes cómo se ha estado llevando a cabo una obra muy importante en el programa divino. Y ahora Cristo habló acerca de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, evento profético para los que vivimos en este tiempo final. Y ahora Él dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Vean ustedes, en los días de Noé encontramos que hubo un profeta dispensacional, el cual estaba enseñando a su familia correctamente y tenían el sacrificio por el pecado. Y ahora, para el día postrero, Cristo nos enseña y nos pregunta y nos dice en el capítulo 24, verso 42 en adelante de San Mateo, dice: velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa,
para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora vean que para la venida del Hijo del Hombre habrá un siervo fiel y prudente que estará dándole el alimento a los hijos e hijas de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. En la iglesia del Señor Jesucristo, Jesucristo ha colocado siervos fieles y prudentes. Por ejemplo, tenemos a los apóstoles allá, en el tiempo de los apóstoles, los cuales predicaron el evangelio allá en Jerusalén y en toda Judea y en toda la tierra de Israel. Luego encontramos a Saulo de Tarso convertido al evangelio y enviado a los gentiles para predicar el evangelio de la gracia, y vino a ser San Pablo el ángel mensajero para los gentiles, para aquella primera etapa de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. San Pablo fue el primer ángel mensajero, el primer siervo fiel y prudente colocado en la casa de Dios entre los gentiles, y él alimentó bien a la iglesia del Señor Jesucristo en esa primera etapa o edad, la cual se cumplió en Asia Menor. Vean ustedes que esta casa de Dios de la cual nos habla la Escritura es la iglesia del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versos 5 al 6, nos dice San Pablo: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es esa casa de Dios? Somos nosotros. O sea, es la iglesia del Señor Jesucristo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora vean ustedes que Cristo es el hijo primogénito que está sobre su casa, y él en su casa ha colocado de edad en edad siervos fieles y prudentes. Encontramos que estos son los 7 mensajeros para 7 edades de la iglesia gentil, los cuales fueron siervos fieles y prudentes en cada una de las edades en que ellos vivieron. Y para el día postrero habrá un siervo fiel y prudente en la casa de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, colocado por el Señor Jesucristo, que le estará dando el alimento espiritual de la palabra de Dios a todos los hijos de Dios, entre los gentiles, en la edad de la piedra angular. Y para ese tiempo en que estará ese siervo fiel y prudente en la casa de Dios, predicando la palabra del evangelio y alimentando así a los hijos e hijas de Dios, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, será una realidad, y será bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, o sea, alimentando a todos los hijos e hijas de Dios con el alimento espiritual de la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que tiene que este siervo fiel y prudente estar alimentando a los hijos e hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. En el día postrero tiene que estar alimentándolos con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios correspondiente a este día postrero. Tiene que estar alimentando a la iglesia del Señor Jesucristo con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de la trompeta final, que es el mensaje del evangelio del reino. Ese mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo es el alimento espiritual para todos los hijos de Dios en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Sin ese alimento espiritual, ninguno de los hijos de Dios podrá ser transformado y raptado en este día postrero. Y por consiguiente tendrá que pasar entonces por la gran tribulación, donde los juicios divinos se van a derramar sobre la tierra como se derramaron en el tiempo de Noé. Allá fue el juicio divino viniendo sobre la raza humana con un diluvio de agua que destruyó la raza humana, pero escapó Noé
y su familia. Para el día postrero vendrá un diluvio, pero no de agua, sino de fuego. Eso lo dice Dios por medio de la profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 1, donde dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. De esto también habló Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña, y nos enseñó que la cizaña será recogida, será atada en manojos y será echada en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y para qué será echada en el horno de fuego? Será echada allí para ser quemada. Nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué será de los escogidos de Dios? ¿Será de los escogidos de Dios algo bueno? ¿Qué será? Dice en el mismo capítulo 13 de San Mateo, verso 43, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea que para los escogidos de Dios, para los miembros del cuerpo místico de Cristo, lo que hay son bendiciones de Dios. Para así los escogidos de Dios que han muerto en el pasado ser resucitados en cuerpos eternos y tener un cuerpo eterno y también interdimensional, para poder ir al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, antes que caigan los juicios divinos sobre este planeta Tierra. De esto también nos habló Dios por medio de la profeta Malaquías en este mismo capítulo 4 que habíamos leído. En el verso 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean que para los que temen el nombre del Señor, esto es, para los miembros del cuerpo místico de Cristo, la promesa es: a los que temen mi nombre, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Y qué significa esto? Ven ustedes, cuando Cristo subió al monte de la transfiguración, encontramos que fue para, en esa visión del monte de la transfiguración, mostrarle allí en visión la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Pues Cristo en San Mateo capítulo 16 verso 27 al 28 había dicho a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo vendrá el Hijo del Hombre? Dice Cristo aquí: vendrá con sus ángeles, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Para qué? Para pagar a cada uno conforme a sus obras. A la cizaña le pagará conforme a sus obras, y el pago para la cizaña será ¿qué? El fuego. Dice Malaquías que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y en la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo dijo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven lo que será de la cizaña? Cristo dijo también en San Mateo capítulo 15 verso 13: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada y echada en el fuego. Será desarraigada, y ahora será desarraigada y quemada. Y ahora vean ustedes que esto es lo mismo que ya Dios en el Antiguo Testamento había dicho para ser cumplido en el tiempo final. Pero para los escogidos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora veamos en el monte de la transfiguración lo que va a suceder.
Pero antes veamos el verso 28 del capítulo 16 de San Mateo, donde dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el capítulo 17 de San Mateo dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí encontramos a Cristo transfigurado y su rostro resplandeciendo como el sol. Aquí encontramos, ven ustedes, la venida del sol de justicia naciendo. ¿Y naciendo para quiénes? Naciendo para los hijos e hijas de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 16 dice, hablando del Hijo del Hombre, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Aquí lo encontramos a Cristo nuevamente con su rostro resplandeciendo como el sol. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí encontramos nuevamente a Jesucristo con su rostro como el sol. Él es este ángel fuerte que desciende del cielo con su rostro como el sol y con el arco iris alrededor de su cabeza y con sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí vemos la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo representada en el nacimiento del sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Jesucristo es el sol de justicia, y el sol de justicia naciendo es la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, naciendo para los hijos e hijas de Dios. Y ahora, ¿cuándo nace el sol? Nace en la mañana. Siempre el nacimiento del sol es en un nuevo día. Y ahora vean ustedes cómo esto está tipificado también en ciertas ocasiones, como la ocasión en que Jesús apareció a sus discípulos, caminando Jesús sobre el mar, cuando la barca de los discípulos estaba siendo azotada por vientos contrarios. Dice la Escritura que apareció caminando sobre el mar en la 4ª vigilia. La 4ª vigilia es la vigilia más importante de todas las vigilias. Son 4 vigilias muy importantes. La primera es de 9 de la noche a 12 de la medianoche. La segunda es de 12 de la noche a 3 de la mañana. La tercera es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y la cuarta es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. La única vigilia que es de día es la 4ª vigilia. Y ahora, cada vigilia tiene 3 horas. Y cuando en la Escritura se nos habla de la hora de su venida, nosotros tenemos que entender el misterio de estas vigilias para poder comprender de lo que está hablándonos nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla de estas vigilias. Por ejemplo, tenemos
en San Lucas, capítulo 12, versos, vamos a ver aquí, versos 35 al 44, palabras de Jesucristo, donde dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea que cada persona, como individuo, tiene que tener su lámpara encendida, y para eso tiene que tener el aceite del Espíritu Santo, haber creído en Cristo como su Salvador, haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo y haber recibido el Espíritu de Jesucristo. Porque de otra forma, la persona no tendrá su lámpara encendida y estará como 5 de las 10 vírgenes, de las cuales Cristo habla en la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas tenían sus lámparas y en sus lámparas tenían aceite, pero 5 de ellas tenían lámparas, pero no tenían aceite en sus lámparas. O sea que no tenían el Espíritu Santo, aunque podían ser creyentes en Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente no habían nacido de nuevo y por consiguiente no estaban en el cuerpo místico de Cristo, aunque ellas pensaban que sí lo estaban. Porque para estar en el cuerpo místico de Cristo se requiere nacer de nuevo. Nadie puede entrar al cuerpo místico de Cristo, al reino de Dios, sin nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y ahora se requiere que estemos con nuestras lámparas encendidas. Y para eso tenemos que tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Dice: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y ahora veamos que la venida del Hijo del Hombre está señalada para cierta vigilia. Y tenemos que encontrar en qué vigilia. La segunda venida de Cristo, que es de la venida del Hijo del Hombre, con su rostro como el sol y con sus ángeles, será cumplida en medio de la humanidad. Es importante comprender este misterio. Y ahora ven ustedes cómo continúa diciendo: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, o sea, el alimento? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea que para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre habrá un siervo fiel y prudente, o sea, un mensajero de Cristo, colocado en la casa de Dios, dándole el mensaje correspondiente a ese tiempo, dándole esa palabra de Dios, ese mensaje de Dios, ese alimento espiritual para el alma de los hijos e hijas de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y será bienaventurado ese siervo que estará dando ese alimento espiritual a los hijos de Dios
cuando se cumpla la venida del Hijo del Hombre. Ahora hemos tenido 3 vigilias que ya han transcurrido durante estos 2000 años que han transcurrido. Y ahora vean ustedes la venida del Hijo del Hombre como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su hora de reclamo, con su rostro como el sol. No se cumplió en estas 3 vigilias anteriores. Por lo tanto, se requiere que la 4ª vigilia, que está representada en el horario de 6 a 9 de la mañana, se convierta en una realidad para el pueblo, y así todos puedan ver un nuevo día. Pero un nuevo día, ¿qué clase de día? Recuerden que cuando comienza la 4ª vigilia, un nuevo día ha comenzado. Y cuando comienza la 4ª vigilia profética, un nuevo día dispensacional ha comenzado. Y un nuevo día delante de Dios ha comenzado. Y un día delante de Dios para los seres humanos es como 1000 años. Y 1000 años para los seres humanos es como un día delante de Dios. Nos dice el apóstol San Pedro en su 2ª carta, capítulo 3, verso 8. Y también así nos dice el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Este es un misterio que no podemos ignorar. Nos dice el apóstol San Pablo. Vean aquí, el apóstol San Pablo mismo hablando dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y ahora es muy importante entender esto, porque Jesucristo habló de un día muy especial en el cual Él resucitará a todos los santos creyentes en Él, que han muerto sus cuerpos físicos en estos tiempos pasados y edades y cientos de años pasados, y estos 2 milenios que han transcurrido. Durante ese tiempo han muerto hijos e hijas de Dios, y en nuestro tiempo también están muriendo hijos e hijas de Dios en cuanto al cuerpo físico, pero ellos, en cuanto a su alma y a su espíritu, no mueren, sino que van al paraíso y allí viven en un cuerpo parecido al nuestro, pero de otra dimensión, llamado el cuerpo teofánico o espíritu teofánico. Y allí esperan hasta que ocurra la resurrección en el día señalado por Cristo. ¿Y para qué día Cristo ha señalado la resurrección? Veamos para qué día dice Jesucristo. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, nuestro amado Señor Jesucristo dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo? Para el día postrero, es la resurrección. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo Cristo promete resucitar a todos los santos que han muerto en edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido? Dice que será para el día postrero. Y ahora, así como cuando se habla de la hora de la venida del Hijo del Hombre, no se refiere a una hora de 60 minutos. Cuando también se habla del día postrero, no se refiere a un día de 24 horas. Cuando se habla del día postrero, se refiere a un día delante de Dios, que para los seres humanos es un milenio de 1000 años. Es un día de 1000 años para los seres humanos. Y ahora hemos visto lo que es un día delante de Dios. Para los seres humanos son 1000 años. Y ahora, cuando se nos habla de los días postreros, para los seres humanos son los milenios postreros. Por eso nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y verso 1 al 2,
de la siguiente manera. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por su Hijo, dice en estos postreros días, y ya han transcurrido 2000 años. ¿Cómo puede ser que se estaba viviendo en los postreros días y ya han transcurrido 2000 años y todavía estamos en los postreros días? Porque un día delante del Señor es como 1000 años. Y cuando se trata de los postreros días, se habla de los milenios postreros. Por eso encontramos también que el apóstol San Pablo nos dice en otros lugares que para los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y esos postreros días son desde los días de Jesús hasta este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versos 14 en adelante, esto fue en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo 120 personas que estaban en el aposento alto, los cuales eran creyentes en Cristo y habían lavado sus pecados en la sangre de Cristo y estaban esperando el Espíritu Santo. Ahora vean ustedes, encontramos que allí hubo muchas personas, judíos que habían venido de otras naciones, porque habían nacido en otras naciones y venían a Jerusalén a adorar a Dios. Y en ese día de Pentecostés estaban allí presentes. Pentecostés significa 50, o sea que era el día número 50 desde el día que Jesús había resucitado. Entonces Pedro, vean ustedes, estaba allí presente con los 11 apóstoles, otros 11 apóstoles y las otras personas que allí estaban, que eran una cantidad allí señalada por Dios que estaría allí presente. Estaban 108 personas con los 2 apóstoles, o sea, por todos 120 personas. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que ellos hablaban las maravillas de Dios y todos les escuchaban hablar esas maravillas de Dios en otras lenguas, en las lenguas o idiomas en que habían nacido esos judíos que estaban allí presentes, pero que habían nacido en otras naciones y habían venido a adorar a Dios allí en Jerusalén aquel día. Y ahora ellos se preguntaban diciendo: ¿qué significa esto? ¿No son estos todos galileos, como los oímos nosotros hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma, en el cual nosotros hemos nacido? Otros, burlándose, porque nunca faltan los burladores cuando Dios está cumpliendo sus promesas, decían: están llenos de mostos, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era la hora tercera del día, o sea que era de 8 a 9 de la mañana. Ellos estaban allí en la cuarta vigilia, habían recibido el Espíritu de Dios, y cuando le tocó a San Pedro predicar, ya estaban en la hora tercera de la cuarta vigilia, o sea, de 8 a 9 de la mañana. Vean cómo el Espíritu de Dios vino en la cuarta vigilia sobre 120 personas. Y luego, a la tercera hora de la cuarta vigilia, San Pedro predicó su primer mensaje. Y así se inauguró la dispensación de la gracia con el primer mensaje de la gracia, presentando a Cristo como nuestro Salvador y presentando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y mostrando que para todos los creyentes en Él, Dios había prometido que
derramaría de su espíritu sobre toda carne que creyera en nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador y lavara sus pecados en la sangre de Cristo. Vean ustedes, sigue diciendo, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para cuándo dice que Dios derramará de su espíritu? Para los postreros días. Y ya está derramando de su espíritu 2000 años atrás. Allí, el día de Pentecostés, en el aposento alto, sobre 120 creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Porque los postreros días son los milenios quinto, sexto y séptimo. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzaron los días postreros. Por eso Dios habló por medio de su Hijo en los días postreros. Y ya han transcurrido 2000 años. Porque habían comenzado los días postreros cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Por lo tanto, el ministerio de Jesucristo de 3 años y medio, cuando comenzó tenía 29 años y medio, y cuando terminó tenía 33 años. Ese ministerio fue realizado, cumplido, ¿cuándo? En los días postreros. En el primero de los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos es el quinto milenio. El primero de los 3 milenios postreros. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya han transcurrido 2 milenios en medio de la raza humana de los 3 milenios postreros. Y para Dios y delante de Dios solamente han transcurrido ¿cuántos días? Solamente 2 días de los días postreros. Y solamente nos queda un solo día delante de Dios, o sea, el día postrero, que para los seres humanos es el milenio postrero. El milenio postrero es el séptimo milenio. Y para el séptimo milenio, la venida del Hijo del Hombre tiene que ser cumplida. Y la resurrección de los muertos en Cristo tiene que ser cumplida también en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Por eso es que los muertos en Cristo de las edades pasadas que fueron perseguidos y martirizados no pudieron resucitar ni en el quinto ni en el sexto milenio, porque Cristo dijo que sería para el día postrero, que es el séptimo milenio. Y para el día postrero, que es el séptimo milenio, la vigilia cuarta tiene que ser cumplida. Y la cuarta vigilia corresponde ¿a qué día? Al día postrero, al día séptimo delante de Dios, que para los seres humanos es el séptimo milenio. Y así como un día delante de Dios es 1000 años para los seres humanos, o sea, es un milenio, una hora delante de Dios es 41 años y algunos meses. ¿Vieron lo que es una hora delante de Dios? ¿Y vieron lo que es un día delante de Dios? Encontramos que cuando Jesucristo vino 2000 años atrás, la hora de su venida, vean ustedes, fue un lapso de tiempo de unos cuantos años. Y durante esa hora, Cristo nació. Esa hora delante de Dios, Cristo nació en Belén de Judea. Cristo luego creció, luego fue un jovencito, luego fue ya una persona adulta con 29 años y medio,
y comenzó su ministerio a los 29 años y medio y tuvo un ministerio de 3 años y medio. Y a los 33 años y medio, a los 33 años de edad, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y todo eso fue cumplido en una hora delante de Dios. Y vean ustedes cómo una hora delante de Dios consta de 41 años y algunos meses, unos 41 años con 8 meses. Y una vigilia delante de Dios tiene 3 horas. Y 3 por 41 años, 41 años con 8 meses. Vamos a ver cuántos años son. 125 años. Una hora o una vigilia delante de Dios es, para los seres humanos, 125 años. Y 4 vigilias son 500 años. Ahora ven el por qué Cristo profetiza usando estos términos de vigilias y de horas y de días delante de Dios. Y nosotros tenemos que comprender lo que es un día delante de Dios, que son 1000 años para los seres humanos. Y cuando nos habla de los días postreros, entender que nos está hablando de los 3 milenios postreros, los cuales comenzaron cuando Cristo nació. Ya había comenzado, vean ustedes, o sea, cuando Cristo nació de 4 a 7 años antes de comenzar el 5.º milenio. Cuando ya tenía Cristo de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio. Y comenzaron así los días postreros, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya han transcurrido 2 milenios de los milenios postreros señalados por Dios. Y delante de Dios solamente han transcurrido 2 días de los 3 días postreros delante de Dios. Y nos queda el día postrero delante de Dios, que es para los seres humanos el 7.º milenio. Y en la cuarta vigilia, que corresponde al día postrero, que son 125 años, para esa cuarta vigilia tiene que ser cumplida la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Ven lo que es una vigilia delante de Dios? Y no vino ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Por lo tanto, por eliminación, podemos ver que es para la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia corresponde a un nuevo día milenial y a un nuevo día dispensacional. Es en el 7.º milenio donde la séptima dispensación, la dispensación del reino, se abre para todos los hijos e hijas de Dios. Y el mensaje de la gran voz de trompeta, o trompeta final, que es el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero. Ese mensaje es proclamado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en la cuarta vigilia. Y ese mensaje es el alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios. Y el siervo fiel y prudente, que es el profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, con el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con su rostro como el sol, estará en la casa de Dios ese siervo fiel y prudente, dándole ese mensaje, ese alimento espiritual para el alma de todos los hijos e hijas de Dios. Y ese es el siervo fiel que estará presente en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre. Y ese es el siervo fiel y prudente al cual Cristo dijo: cuando su Señor venga, le haya siendo así.
De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ese es el siervo fiel, el mayordomo fiel y prudente, que será puesto sobre todos los bienes de su Señor, el cual estará dándole el alimento espiritual de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, correspondiente a la cuarta vigilia, o sea, a esa cuarta vigilia del séptimo milenio, de ese día milenial final que Cristo prometió para aparecer en el tiempo final. Ahora, si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues solamente faltan unos 3 años para terminar el siglo XX y comenzar el siglo XXI, y para terminar también el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Pero, ¿se le habrá atrasado el calendario a Dios? Yo pienso que no. Y si a Dios no se le ha atrasado, pues entonces Él tiene que estar cumpliendo promesas que corresponden a la cuarta vigilia, promesas que corresponden a los primeros 125 años del séptimo milenio, entre las cuales está la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la resurrección de los muertos en Cristo, el llamado con la gran voz de trompeta para los escogidos de Dios, pues Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Bien, esas son algunas de las promesas hechas por Cristo para el día posterior, para ser cumplidas en la cuarta vigilia, que corresponde al amanecer de un nuevo día milenial y un nuevo día dispensacional. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Nacerá qué? Nacerá la segunda venida de Cristo con su rostro como el sol. ¿Y qué significa su rostro como el sol? El sol es el astro rey, y Jesucristo es el sol de justicia. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre o luz de la vida. Y ahora, la segunda venida de Cristo, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, es la venida y nacimiento del sol de justicia para la iglesia del Señor Jesucristo, y después para el pueblo hebreo. Y por eso es que Él, cuando estuvo representando la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, encontramos que su rostro aparecía resplandeciendo como el sol. Cristo, como el sol de justicia, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el león de la tribu de Judá. Así como el sol es el astro rey, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey que gobernará en este planeta Tierra durante el glorioso reino milenial, el reino milenial de Dios, que será establecido en este planeta Tierra. Jesucristo es ese Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Hijo del Hombre e Hijo de David, para sentarse en el trono de David allá en Jerusalén y reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y habrá paz en este planeta Tierra. Las armas de guerras serán convertidas en herramientas de trabajo para el progreso de la raza humana, para así que la humanidad prospere y viva en paz, sin temor a guerras, a problemas. Vean ustedes, el diablo será atado por 1000 años y no molestará a la raza humana por 1000 años. Por lo tanto,
No habrá guerras, ni problemas. Ninguna de estas cosas estarán sobre la tierra. Y nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2 y verso 13 al 14: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. O sea que los pueblos, todo el trabajo que están llevando a causa del día ardiente como un horno que vendrá, quemará todas esas obras de los seres humanos. Pero escaparán los hijos e hijas de Dios, y muchos pueblos, naciones y lenguas que estarán viendo en la cuarta vigilia la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y lo estarán recibiendo, por cuanto el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe, y el que recibe a un niño, a mí recibe, dice Cristo, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Los que estarán recibiendo y viendo la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, recibirán las bendiciones de Dios y podrán entrar al glorioso reino milenial de Jesucristo y vivir en paz en ese glorioso reino de Jesucristo. Y en ese reino todos serán llenos del conocimiento divino. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La humanidad será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en el cual también será establecido el glorioso reino milenial de Jesucristo. Este reino de paz que gobernará todas las naciones. Dice Dios por medio del profeta Daniel en el capítulo 7 de la profecía de Daniel. Dice que el reino será dado al pueblo de los santos y ellos reinarán. Y por eso se requiere la venida del Hijo del Hombre. El capítulo 7 del libro del profeta Daniel, verso 13 en adelante, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el glorioso reino de Jesucristo. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí podemos ver que después del reino de los gentiles, que comenzó con el reino de Nabucodonosor y continúa en su segunda etapa con el reino medo-persa o imperio medo-persa, y continúa en la tercera etapa con el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande, y luego continúa en su cuarta etapa con el imperio romano de los Césares, que está representado en las piedras de hierro, y para el día posterior al reino de los gentiles
se encontraría en los pies de hierro y de barro cocido. Esta es la etapa en donde el reino será quitado a los gentiles y Cristo tomará el reino y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y el reino le será dado al pueblo de los santos, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que reinará con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y este reino tendrá su capital en la tierra de Israel, allá en Jerusalén. Dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver que el reino o los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo durante ese glorioso reino milenial, en el séptimo milenio. Y sigue diciendo: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora podemos ver lo que está señalado en las profecías correspondientes al día postrero, en donde Jesucristo tomará el reino y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por eso es tan importante la venida del Hijo del Hombre a la hora y en la hora que no pensaron los seres humanos. Es la hora de su venida correspondiente al tiempo de la cuarta vigilia del séptimo milenio o día postrero. El misterio de la hora de su venida hemos visto que es un lapso de tiempo de 41 años con 8 meses. O sea que no es una hora de 60 minutos. Y ahora vean ustedes que en un lapso de tiempo de 41 años con 8 meses se cumplirá la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Nacerá el sol de justicia, o sea, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con su rostro como el sol, o sea, la venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, para sentarse en el trono de David y reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, porque Él, como Hijo del Hombre, es heredero a este planeta Tierra con todos los reinos de este planeta Tierra. El diablo se los ofreció a Cristo 12,000 años atrás y Cristo no los quiso. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario y quitar hacia el pecado para tener un reino de personas sin pecado. Porque el reino de Cristo será un reino sin pecado. Si Cristo tomaba el reino en aquel tiempo, miren, hubiera tomado un reino
pecador y de pecadores, y la religión de ese reino hubiera sido una religión satánica, porque el diablo le dijo a Jesús que si postrado lo adoraba, le daría todos los reinos del mundo. O sea que tenía que ser establecida la religión satánica, la religión del diablo, en ese reino que el diablo le estaba ofreciendo a Cristo. Y Cristo tenía que ser el primero en adorar al diablo. Y Cristo tenía que ser el instrumento del diablo, en donde el diablo estaría encarnado en ese reino. ¿Ven? El por qué Cristo no aceptó tomar los reinos de este mundo en aquel tiempo. Los reinos de este mundo Cristo los tomaría en el día postrero, en el séptimo milenio, en donde ya tendría a sus redimidos lavados en su sangre y llenos del Espíritu de Dios, porque los que reinarán con Cristo no serán pecadores, sino redimidos con la sangre de Cristo. ¿Dónde está eso escrito? Tiene que estar escrito. Está en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 en adelante, donde dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Y si nos hizo reyes y sacerdotes, pues vamos a reinar con Cristo. ¿Por qué? ¿De qué valor tiene que una persona sea un rey y no reina? Ahora, ¿reinaremos o no reinaremos con Cristo? Si somos reyes, vamos a reinar. ¿Dónde está eso escrito? Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Vamos a reinar o no vamos a reinar? Claro que sí, reinaremos sobre la tierra con Cristo. Esto será en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, y luego por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Reinaremos o no reinaremos con Cristo? Claro que sí. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que resucitarán los creyentes en Cristo de las edades pasadas que murieron, y resucitarán en cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos como reyes y sacerdotes con Cristo en ese glorioso reino milenial. Dice: esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte es el lago de fuego, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él
1000 años. Hemos señalado 3 lugares en el libro de Apocalipsis donde nos dice que reinaremos con Cristo y reinaremos por 1000 años en ese glorioso reino milenial de Jesucristo, y luego continuaremos reinando por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora ven ustedes lo importante que es tener parte en la primera resurrección, y para eso se requiere que la persona haya recibido a Cristo como su Salvador, haya lavado sus pecados en la sangre de Cristo y haya recibido su Espíritu Santo, y así haya nacido de nuevo, haya nacido en el reino de Dios. Así es como se entra al reino de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, para luego reinar con Cristo durante el glorioso reino milenial. No importa que la persona no tenga una posición política aquí para ser un líder político aquí, no se preocupe de eso. Aunque usted no tenga una posición política buena o una posición económica o social alta, no se preocupe de eso. En el glorioso reino de Jesucristo, ustedes tienen la posición más alta, la de reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Los reinos de este mundo, los reinos de los gentiles son temporales, pasajeros, pero el reino de Cristo es para toda la eternidad. Y ahí es donde la persona tiene que tener una buena posición, y para eso tiene que haber creído en Cristo como su Salvador y haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo y haber recibido su Espíritu Santo, para tener ahí parte con Cristo y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, hablando de la venida del Hijo del Hombre, tenemos que comprender que Él viene en el día postrero, en el tiempo final, para llevar a cabo su obra de reclamar todo lo que a Él le pertenece, todo lo que Él redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para Él reclamar su herencia y así reclamar también su trono, el trono de David, sentarse en el trono de David y reinar sobre el planeta Tierra completo, desde Jerusalén. Jerusalén será la capital del mundo, la tierra de Israel será el distrito federal, y el resto del mundo será el territorio sobre el cual Jesucristo reinará con sus redimidos por 1000 años y luego por toda la eternidad. Así es que podemos ver que sí, hay futuro para la raza humana que cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu. Hay futuro y buen futuro. Hay un reino prometido, el reino de Cristo, donde viviremos en paz. Viviremos felices y llenos de gozo con Jesucristo como Rey mundial. Las guerras no existirán en ese reino. Solo habrá paz, amor divino, prosperidad y conocimiento de las cosas de Dios, porque será lleno el ser humano del conocimiento de la gloria de Jehová, y obtendrá tal conocimiento cual nunca antes ha tenido el ser humano. Para que tengan una idea, cada persona que estará viviendo allí en el reino milenial tendrá un conocimiento igual o mayor al que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vean ustedes el conocimiento tan grande que tendrán las personas que vivirán durante ese glorioso reino milenial, en donde estarán también las dos conciencias de los hijos e hijas de Dios juntas, y todos los hijos e hijas de Dios serán como los profetas, con las dos conciencias juntas, y por eso podrán ver también los ángeles de Dios que estarán en ese glorioso reino milenial trabajando
en favor de ese reino. Ellos siempre han estado muy ocupados trabajando, tanto en este planeta Tierra como en todo el universo. Encontramos a través del libro del profeta Daniel a los arcángeles Gabriel y Miguel trabajando en el programa divino y los cambios de esas etapas del reino de los gentiles. Vean ustedes, tuvieron la intervención de estos dos arcángeles mayores de Dios. También encontramos en medio del pueblo hebreo que estos arcángeles estuvieron manifestados. Estos arcángeles también aparecieron al profeta Abraham en una ocasión en que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas estas ciudades, y aparecieron estos arcángeles, y con ellos apareció Elohim, o sea Dios. En forma visible aparecieron a Abraham y comieron con Abraham. Y luego Gabriel y Miguel fueron a Sodoma y Gomorra para la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ya cuando amanecía, el fuego del cielo estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra. Y ahora se ha hablado tanto acerca del juicio divino que vendrá sobre la raza humana y que será con fuego y no con agua. Y ahora vean ustedes, fue cuando ya estaba amaneciendo, ya estaba rayando el alba, estaba amaneciendo un nuevo día, que cayó el juicio del fuego sobre Sodoma y Gomorra. Así es que el juicio divino no podía caer en estos 2000 años que han transcurrido. El juicio divino en toda su plenitud. Ha estado cayendo el juicio divino, pero parcialmente, no en toda su plenitud. Pero en el séptimo milenio el juicio divino caerá sobre la raza humana. Y ese es el juicio del cual dice Malaquías: y aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Pero escaparán, ¿quiénes? Los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios, los cuales estarán viviendo en la cuarta vigilia de un nuevo milenio, de un nuevo día milenial. Estarán viviendo en la cuarta vigilia del séptimo milenio. O sea, estarán viviendo en esos primeros 125 años del séptimo milenio. Y en la hora de su venida, que corresponde a una de las horas de la cuarta vigilia, los escogidos de Dios estarán viendo el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Estarán viendo la venida del ángel fuerte, el ángel de Jehová, que le apareció al profeta Moisés en una zarza. Le apareció en forma de una llama de fuego y le habló. Y le dijo que quitara sus zapatos de sus pies, porque el lugar en que estaba era santo. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vean ustedes, es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo que le había aparecido a Abraham, a Isaac y a todos los profetas hasta Adán. Y este ángel del pacto luego vendría en carne humana y con su cuerpo físico que tendría aquí en la tierra, llevaría a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Cuando vino el ángel de Jehová, el ángel del pacto prometido, en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, y en Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante, cuando vino, fue conocido por el nombre que tuvo el velo de carne. Y el nombre que tuvo el velo de carne, donde estaba el ángel de Jehová, fue Jesús. Ese era el ángel del pacto manifestado en carne humana. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era nada menos que Emmanuel. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14: he aquí el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa que
Dios con nosotros. El Verbo, que era con Dios y era Dios, y era en el principio con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo hombre y fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso es que podemos ver a través del ministerio de Jesús que podía hablarle a la tempestad y los vientos se calmaban, el mar se calmaba, todo se calmaba. Podía también tomar unos panecitos y unos pececitos y multiplicarlos. Y podía hacer un sinnúmero de cosas y hasta caminar sobre el mar. ¿Por qué? Porque era el Dios creador de los cielos y de la tierra manifestado en un cuerpo de carne humana, a través del cual llevaría a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ese mismo ángel del pacto, o ángel de Jehová, para el día postrero, que es el Verbo, está prometido para venir. Eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero. Es la venida del ángel del pacto, el del ángel de Jehová, manifestado en el día postrero con sus ángeles en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo estará el Hijo del Hombre? ¿Estará el ángel de Jehová manifestado en el día postrero? Estará manifestado en carne humana. Tendrá un velo de carne. El ángel del pacto, el ángel de Jehová Jesucristo, estará en Espíritu Santo manifestado en carne humana. Y ahí estarán los ministerios de sus ángeles, los ministerios de Moisés y de Elías, que son sus ángeles, los cuales aparecieron en el monte de la transfiguración. Y los escogidos serán llamados en el día postrero, conforme a la promesa divina, con la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Y todo esto es para la cuarta vigilia del día postrero, la cuarta vigilia del séptimo milenio, o sea, para los primeros 125 años del séptimo milenio. Y durante ese lapso de tiempo, el Hijo del Hombre cumplirá su venida, su promesa, con los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, y llamará y juntará a sus escogidos en el día postrero. Y para dar a conocer este misterio y todos los misterios relacionados al día postrero y a la cuarta vigilia, y las cosas que han de suceder en este día postrero, Cristo en Apocalipsis capítulo 4, con esa voz de trompeta, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, después de las que han sucedido en los 2 días postreros anteriores al día postrero, o sea, los 2 días postreros anteriores delante de Dios, que son quinto y sexto milenio. Ahora, las cosas que sucederán en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, Cristo ha prometido darlas a conocer. Y para eso, Él tiene que tener un mensajero, un profeta, aquí en la tierra. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19 dice: Moisés dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará a Jehová tu Dios. A él oiréis. Y ahora, ¿por qué el profeta Moisés dice que lo escuchemos a él, a ese profeta que Dios levantará? Vamos a ver por qué. Dice el verso 18 de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras en la boca
del profeta que le envía. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. No es un asunto de las personas decir: yo quiero oír la predicación de la palabra de Dios, y no me importa por medio de quién sea esa predicación. Hay muchos predicadores en este planeta Tierra. Ahora, ¿dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que Él envía. Y a través de ese profeta es que nosotros queremos escuchar la palabra de Dios correspondiente a este día postrero. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande. O sea que no estará comprometido con ninguna persona o con ninguna cosa, sino solamente con Dios, para hablar todo lo que Dios coloque en su boca. Y habrá personas que dirán: yo no estoy interesado en escuchar el mensaje que Dios tenga por medio de ese profeta, porque yo tengo mi propia religión o mi propia secta religiosa, o yo tengo mi propia forma de pensar. Toda persona tiene libre albedrío. Así es que toda persona que desea hablar en esa forma puede hablar así. Pero ¿cómo se verá esa persona delante de Dios? Eso es muy importante conocerlo. Vamos a ver lo que Dios dice de ese tipo de persona. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así es que se las arregle con Dios cuando Dios le pida cuenta. Toda persona tiene libre albedrío, por lo tanto, cada persona vea lo que va a hacer y vea a quién va a escuchar en este día postrero. Porque para cada tiempo Dios ha enviado un profeta, y en la boca de ese profeta Él ha colocado su palabra, y ese profeta ha hablado lo que Dios ha colocado en su boca. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y para el día postrero, ¿por medio de quién? Estará Jesucristo hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: ¿por medio de quién será? Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué envía su ángel mensajero a este profeta mensajero? Para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Por medio de este profeta mensajero llamado el ángel de Jesús, todo ser humano podrá tener un conocimiento verdadero de las cosas que deben suceder en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. Ese es el profeta mensajero en el cual Dios coloca su palabra correspondiente al día postrero, al séptimo milenio. Ese es el profeta en donde Dios coloca su palabra, su mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino. Y por medio de ese profeta es que en el día postrero estaremos escuchando todas estas cosas que deben suceder pronto y las estaremos entendiendo. ¿Cuántos de ustedes conocían o sabían lo que eran los días postreros? No lo sabían, pero ahora sí saben que los días postreros delante de Dios son los 3 milenios postreros: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. ¿Cuántos de ustedes sabían que la cuarta vigilia eran los primeros 125 años del séptimo milenio? Pues no lo sabían, pero ahora sí lo saben. ¿Y cuántos de ustedes sabían que la hora de su venida consta de 41 años con 8 meses? No lo sabían, pero ahora sí lo saben. Todas estas cosas
están siendo dadas a conocer a todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final, para que no se nos pase por alto la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? En la hora de su venida. En la hora de su venida, que es una de las horas de la cuarta vigilia en el séptimo milenio. Hemos visto el misterio de la hora de su venida. Y tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos para que no se nos pase por alto la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y como el sol de justicia resplandeciendo. Como se les pasó la primera venida de Cristo al pueblo hebreo en la hora de la primera venida de Cristo. Que Dios tenga misericordia de todos los latinoamericanos y caribeños y nos abra nuestros ojos espirituales en este día en el cual nosotros estamos viviendo delante de Dios, y nos permita comprender estos misterios del reino de Dios, porque de otra forma seremos como el pueblo hebreo en el tiempo de la primera venida de Cristo, que ignoraron el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, en la hora de su primera venida. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo de la cuarta vigilia y de la hora de su venida, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si no se los añadimos, pues solamente faltan 3 años para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio, y comenzar la cuarta vigilia, y comenzar la hora de su venida. Pero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio, y ya estamos en el siglo XXI, y ya estamos en la cuarta vigilia, y ya estamos en la hora de su venida. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio de la hora de su venida, de la hora de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Para todos los radioyentes, dentro de unos segundos, el reverendo Joel Lara estará dándoles teléfonos y direcciones a los cuales ustedes podrán llamar o escribir para obtener literatura completamente gratis con conferencias similares a esta, para obtener mayor conocimiento de estos grandes eventos proféticos que deben suceder en este tiempo, para que no se nos escape la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la hora de su venida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Y con ustedes el reverendo Joel Lara.